nuestras ofensas y cualquier otra falta que hayamos cometido, Señor, durante este día, Señor, o durante esta semana, para que tú, Señor, renueves nuestros pensamientos, Señor, y nos ayudes a estar, Señor, siempre concentrados y entendiendo lo importante que es estar en este lugar, Señor, adorando y glorificando tu nombre, Padre. Gracias por este día especial donde venimos a glorificarte y también, Señor, para honrar a todas las madres, Señor, no solamente dentro de esta congregación, Señor, sino también en muchas partes del mundo que hacen una labor tan extraordinaria, Señor, y merecen, Señor, no solo de parte de sus esposos, también de sus hijos, honra y mucho cuidado, Señor, amor y cariño. Trae con bien a aquellos que vienen en camino, Señor, y recibe toda la adoración y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, seguimos nuevamente entonces con nuestra clase que estamos dando en la carta a los Colosenses. Recordemos que la semana pasada, cuando empezamos a dar el estudio, lo que hicimos fue una introducción realmente en cuanto al libro, ¿no? Hablamos un poco acerca del contexto, hacia quién iba dirigida la carta. Por supuesto, el autor es bastante sencillo de identificar porque vemos que el apóstol Pablo se muestra a sí mismo como el autor de esta carta. Y bueno, una de las tantas cartas que el apóstol Pablo tiene en el Nuevo Testamento. Y de esa manera pudimos tener un poquito más de entendimiento del por qué él aborda este tema tan importante. Cuando nosotros leemos los 4 capítulos que tiene la carta a los Colosenses, vamos a notar que hay un tema principal en todo esto, y ese tema es la preeminencia de Cristo, ¿ok? La preeminencia de Cristo. Entonces, hablar de la palabra preeminencia nos muestra de que Él es soberano, de que Él es superior, de que Él está por encima de todas las cosas, de que es el ser más elevado y alto que existe. O sea, por eso hablamos de la preeminencia. Cuando usted, por ejemplo, observa que una persona se acerca, una persona quizás con ciertos estudios o cierta, vamos a decir, estatus social, y de alguien de repente se refiere a esa persona como, no, mira, esta persona es una eminencia. Eso es un halago lo que usted está haciendo hacia esa persona. Usted está poniendo a esa persona por encima quizás de otros. Bueno, la preeminencia, la superioridad de Cristo en todo, por todos y para todos. Y eso ha sido así desde la eternidad. Entonces, al leer esa carta vamos a ver todo esto. Sin embargo, si nosotros hiciéramos un bosquejo de la carta a los Colosenses, pudiésemos hacer separaciones en diferentes secciones y vamos a notar cuáles son esos efectos que aplican directamente a nosotros como cristianos, cuál es la parte en la que nosotros como creyentes tenemos que vernos en acción. Entonces, para darle un bosquejo rápido acerca de lo que vamos a estudiar en los 4 capítulos, la primera parte, que vendría siendo el capítulo 1 completo, habla de la preeminencia de Cristo declarada. ¿Y de qué manera declarada? Bueno, por supuesto que está en la Escritura, pero está declarada en el mensaje del Evangelio principalmente. ¿Ok? ¿Dónde se menciona la preeminencia de Cristo, la superioridad de Cristo en la vida de todo ser humano? En el mismo mensaje del Evangelio. Entonces, desde el versículo 1 al versículo 12, vamos a englobar allí la preeminencia de Cristo declarada en el mensaje del Evangelio. Luego, en el versículo 13 y 14, vamos a hablar la preeminencia de Cristo en la redención, que evidentemente tiene que ver con la salvación de los hombres, de los pecadores. La preeminencia de Cristo también en la creación, ¿ok? Porque aunque Él es Dios y Padre de aquellos que le han recibido, de aquellos que son hijos suyos, Él es creador de todas las cosas. ¿Ha escuchado usted a personas decir, no, todos somos hijos de Dios? ¿Ha escuchado eso? La Escritura, hermano, muestra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, en el Evangelio según San Juan capítulo 1. Esto significa de que hay una condición para que alguien pase a ser hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, eso nadie lo discute, todos somos criaturas de Dios.
Pero hablar de ser hijos de Dios en lo que la Escritura revela no es así. Pero bueno, uno entiende que hay personas que no conocen a profundidad la Escritura y que han escuchado esto por mucho tiempo, se escucha más como algo repetitivo, como tradición, pero no es la realidad bíblica. Entonces, es Dios también aún de la creación, aunque sus criaturas no le reciban, aunque las personas le rechacen. Es también la preeminencia de Cristo declarada en la iglesia. Imagínense una iglesia en la que dijera, nosotros somos cristianos, pero Cristo no es la cabeza de esta iglesia. Eso no es una iglesia cristiana entonces. Él tiene la preeminencia sobre el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y por supuesto también en el ministerio, en este caso del apóstol Pablo, que era un enviado por Dios, era un hombre que se había entregado completamente al servicio y que su misión era en transmitir todo el conocimiento que Dios quería que los creyentes conocieran. Luego vamos a hablar de la preeminencia de Cristo defendida. Esto vendría siendo a partir del capítulo 2. Y Pablo va a tratar puntos como cuidarse de las filosofías vanas. Cosa que de hecho ya habíamos hablado un poquito la semana pasada cuando estábamos haciendo la introducción del libro. Hablamos también, o hablaremos también sobre el cuidado del legalismo religioso, que muchas personas, muchos en el entorno judío habían llegado a plagar la iglesia, ¿no?, con este tipo de enseñanzas. Y también cuidarse aún de las disciplinas humanas. No que no sea bueno, sino que atribuirle un sentido espiritual o de santidad o salvífico a una disciplina espiritual puede desenfocar a la persona del objetivo, de querer buscar realmente una comunión y una relación con Dios directamente y solamente enfocarse en cosas plenamente humanas. ¿Ok? Hay personas que, por ejemplo, le gusta comer sano, saludable, hacer ejercicio, eso está bien, pero ellos le dan a eso una atribución más elevada, como si ellos por comer sano, ellos están más cerca de Dios, se purifican más. Y es ahí donde está a veces el inconveniente. La preeminencia de Cristo demostrada. ¿En dónde? En la pureza de la vida del cristiano. Eso va a ser a partir del capítulo 3. La preeminencia de Cristo demostrada en la comunión cristiana, en el hogar, en el trabajo diario, en el testimonio diario, en el servicio cristiano. Todos esos son aspectos que vamos a ir estudiando en los próximos capítulos. Entonces, ¿cuál va a ser la metodología de la enseñanza? Vamos a ir pasando por cada uno de los versículos. Vamos, por supuesto, a tratar de hacer un enfoque en cada uno de ellos y van a haber algunas palabras claves o frases claves a las que vamos a poner atención. Es decir, vamos a ver que en cada uno de estos puntos vamos a tener algunos versículos que tienen una palabra que va a llamar mucho la atención. Recuerda, hermano, la Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Ni una tilde ni una jota va a pasar hasta que todo tenga cumplimiento. Pero en efecto, hay palabras que tienen una profundidad interesante y la cual nosotros necesitamos abordar. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy, evidentemente en el capítulo 1, así que puede tener en su Biblia abierta la carta a los Colosenses, capítulo 1. Sí, carta a los Colosenses, capítulo 1. Hermana, si usted desea, puede sentarse de este lado porque así queda de frente a la presentación y puede leer mejor. Y más porque, bueno, quizás ustedes van a tomar también apuntes o van a tomar una foto, como les sea a usted más sencillo. Entonces, lo primero es la preeminencia de Cristo. Aquí tengo a mi hermana que me va a ayudar con la lectura de cada una de esas presentaciones y vamos a ir dando detalle de cada uno de los versículos. Entonces, hermana, por favor, ayúdame a leer la primera lámina. La preeminencia de Cristo. Capítulo 1, en el mensaje del Evangelio 1, del 1 al 12, versículo 1. Apóstol, del griego apóstolos, significa un enviado de Jesucristo, comisionado directamente por él o por otros apóstoles. Normalmente, alguien que ha sido enseñado directamente por Jesús y que es investido, sí. Con la autoridad para hablar
en su nombre. Amén. Sí, lo que pasa es que, bueno, tenemos esta pared que no nos ayuda mucho con la presentación. Ok. Sí, pero eso es cuando lo vaya a editar. Ahora mismo no, hermano. No lo puedo editar ahora, pero sí voy a tratar de poner las imágenes quizás un poco más pequeñas para darle más atención al... Sí, es esa, porque la siguiente me parece que quedó mejor. Pero bueno, usted sabe que a veces lidiar con esto es un poquito más complicado. Tenemos una pantalla, lo que pasa es que como es más pequeña, entonces también las letras no van a quedar lo suficientemente altas. Así que vamos a tratar de que ahí se vea entonces mejor. Ahí está lo que la hermana acaba de leer. Entonces, vaya otra vez a su Biblia y lea el versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Vamos a ir viendo versículo a versículo. Entonces, bueno, Pablo, identificándose como hacían normalmente las personas en la antigüedad, poniendo su nombre, empezando lo que sería la salutación. Y nos dice apóstol de Jesucristo. Entonces, interesante que el apóstol Pablo ponga inmediatamente como introducción este comentario, identificándose como apóstol de Jesucristo. Porque, a ver, no cualquier persona que mandara una carta a unos cristianos o a un grupo de cristianos tenía el mismo peso y autoridad como la que iba a tener uno de los apóstoles. ¿Ok? Recuérdense que en los tiempos de Pedro, de Pablo, ya inclusive muchas iglesias habían sido fundadas, establecidas, pero los apóstoles no podían permanecer fijos en ese lugar por mucho tiempo. Vemos en el ministerio de Pablo que él a veces en algunas ciudades estuvo hasta por 18 meses, como fue por ejemplo el caso a los Corintios, y una vez que esa iglesia, vamos a decir, ya estaba consolidada, ya había lo suficientemente un grupo de creyentes para que se pudiesen seguir reuniendo en esa casa, en ese lugar, en este caso el apóstol se tenía que entonces dirigir a donde el Espíritu le llevara, le guiara. Y entonces allí ese lugar no quedaba desamparado, sino que quedaba una figura de autoridad. En este caso, un pastor, ¿ok? Un obispo que se quedara dirigiendo y liderando la iglesia. No bajo sus propios términos, no bajo sus propias enseñanzas, sino evidentemente recibiendo la palabra de Dios de la revelación directa que habían tenido los mismos apóstoles. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y me llama la atención, hermanos, y es bueno hablar un poquito acerca de esta palabra apóstol, que dice que viene del griego apóstolos. El significado, como muchos de ustedes saben, es un enviado, es un mensajero directamente de Jesucristo. Ahora bien, lo que leyó la hermana muestra que era comisionado directamente por él. ¿Ok? O sea, fue Jesucristo mismo quien dio la autoridad a estos apóstoles para que fueran ellos utilizados de esta forma especial y no solo para fundar obras, sino para recibir a veces palabra divinamente inspirada, que son esas cartas que nosotros hoy en día tenemos en el Nuevo Testamento, como las cartas que escribe Pedro, ¿verdad? Universalmente a los creyentes, como las cartas que escribe el mismo apóstol Juan o las que escribe, por ejemplo, el apóstol Pablo. Y el punto interesante de todo esto es que había una investidura especial cuando Dios hacía un llamamiento directo a uno de estos apóstoles. Hay una gran diferencia, porque si usted se ha dado cuenta, en las últimas décadas en el cristianismo, usted ha notado de que se ha vuelto como tendencia el título apóstol en nuestros tiempos. ¿Ok? Entonces, usted ve el apóstol X, hablando que están en este tiempo, y la gente piensa que debe haber algo entonces especial en esa persona. Al fin y al cabo, este hombre está haciendo la obra de un pastor, ¿ok? Pero ellos se ponen un título de apóstol pensando que a lo mejor esto le da un renombre o una preeminencia sobre esa iglesia o sobre ese grupo de iglesias que esta persona lidera. Pero yo quisiera hacer una pregunta aquí a la congregación.
Estas personas que en este tiempo se hacen autoproclamar apóstoles, ¿tienen algún sustento o respaldo bíblico para llamarse así? Los veo con dudas, hermano. Creo que usted está en lo absoluto, porque carecen de tres elementos fundamentales, ¿ok? El primero, hermano, un apóstol escogido directamente por el Señor, así como sucedió con el apóstol Pedro, con Santiago, con Juan, por ejemplo, con Pablo, tuvieron que haber conocido al Señor Jesús personalmente. Tuvieron que haber conocido al Señor Jesús directamente, haber sido enseñados por Él, haber sido instruidos por Él. Y alguno dirá, bueno, pero Pablo creyó después que el Señor Jesús inclusive había resucitado. Pero el Señor Jesús se le reveló al apóstol Pablo. Se le presentó al apóstol Pablo y le hizo un llamamiento directo a él. Y mucha de la escritura que Pablo, por supuesto, nos da, fue transmitido por enseñanza del mismo Señor Jesucristo. Entonces, el primer aspecto es que si un apóstol no había tenido o conocido, mejor dicho, al Señor Jesús personalmente, no podía haberse llamado apóstol. Número dos, en segundo lugar, tuvieron que haberle visto resucitado. Tuvieron que haberle visto resucitado como testigos. Todos los discípulos del Señor vieron al Señor resucitado. Y Pablo mismo vio al Señor resucitado en aquel momento cuando se tuvo su encuentro con Él en el camino a Damasco. Entonces estamos viendo que Pablo está cumpliendo allí con los requisitos. Tuvo que haber visto al Señor directamente resucitado, y el hecho de haber sido enseñado por Él, eso ya da un punto adicional que hoy en día no se puede cumplir. ¿Ok? Porque sí, nosotros recibimos la instrucción y la enseñanza directamente de la palabra del Señor. Pero si alguno de estos apóstoles dice que ha visto al Señor resucitado, o que el Señor Jesús se le presentó en este momento y lo llamó, hermano, ¿cómo hacemos eso a la luz de la Escritura? Conociendo que la Escritura inclusive nos da algunos aspectos interesantes, como cuando Pablo se refiere a sí mismo como al último de los apóstoles. Entonces usted tuviese que, hermano, saltar muchas cosas, esquivar muchas cosas para poder decir, no, hoy en día sí hay apóstoles. Eso es peligroso. Y más cuando usted ve que en la historia cristiana, usted no ve a nadie autoproclamándose apóstol. Por otro lado, hermanos, el apóstol confirmaba su ministerio por señales que hacía de manera milagrosa. Y una de esas cosas son las que a veces tratan estos hombres de hacer, ¿no? Mostrar ante un público, ante una gente que está en la iglesia, un poder o algo sobrenatural, y tratando ellos de alguna manera de demostrar. Pero lo que se ve en la Escritura era real, era un poder explícito, era algo que no se podía negar. Como cuando Pedro le dice al hombre que está sentado en el templo, en la puerta del templo de la Hermosa, aquel cojo que estaba allí, ¿verdad?, pidiendo dinero, y él le dice, no tengo dinero ni plata, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Y ese hombre fue sano. Y lo interesante es que Pedro, por supuesto, atribuye todo el poder y la sanidad de ese hombre a Cristo. Nunca de ellos se vio algún tipo de orgullo o de exaltación, ninguno. Cornelio va corriendo un día y se postra allí delante de Pedro porque este hombre lo había visto en una visión. ¿Y qué le dice Pedro? Levántate, yo soy un hombre como tú. Pero a los apóstoles de hoy en día les gusta la exaltación, el halago, el que lo tengan como wow, como el ungido de Dios. Y eso es bastante peligroso. Entonces, estos aspectos nos muestra de que el tema del apostolado surgió exclusivamente para poder proveer al pueblo cristiano todo el contenido que vamos a tener nosotros en el Nuevo Testamento. Porque, hermano, lo que escribe el apóstol Pablo en sus cartas, lo que escribe el apóstol Pedro, por ejemplo, lo que escribe Judas, lo que escribe Santiago, por ejemplo, lo que escribe en este caso el autor a los Hebreos, haya sido o no Pablo,
Estamos hablando, hermano, de que son doctrinas acerca de Dios y de la persona de Jesucristo, que nos habla desde la eternidad, que nos muestra doctrina de la iglesia, que nos muestra doctrina de Cristo, por supuesto, del Espíritu Santo, escatología, soteriología, es decir, todas las cosas que nosotros hoy en día estamos estudiando. Un apóstol hoy en día no se va a atrever, digo yo que no se debiera atrever, a escribir algo y atribuirle a esa escritura un peso como inspiración divina. Eso sería lo más aberrante que pudieran hacer. Porque en el mismo libro de Apocalipsis se muestra que todo aquel que añadiere al libro, y añadir al libro es decir, mira, aparte de la Biblia, esto que yo estoy escribiendo, eso también es inspirado. Eso es peligroso que alguien se atreva a decir eso. Entonces, por todos estos aspectos, los apóstoles hoy en día, aunque se quieran poner el título, aunque tengan muchos seguidores, no hay respaldo bíblico, hermanos, para que ellos tengan ese título. ¿Y por qué lo vamos a ver inclusive en este mismo estudio que estamos haciendo? Porque puede usted, hermano, buscar en la Escritura, desde, si quiere, desde el mismo libro de los Hechos en adelante, y usted no va a ver en ningún momento a Pablo o a Pedro o a Juan nombrando nuevos apóstoles. No lo va a ver en ninguna parte. Hermano, ¿usted quiere opinar? Amén. Amén. Y más que todo porque los judíos, ¿qué cosas? Pedían señales. Los judíos pedían señales como para una prueba de confirmación. Y eso lo vemos desde un principio, hermanos. Había a veces la necesidad de que Dios manifestara su poder de una manera especial para que alguien atestiguara, eso es obra de Dios. Lo vemos desde un principio. Fíjese que cuando Moisés le dice al Señor, cuando él estaba siendo enviado para que su pueblo saliera de Egipto, Moisés le dice al Señor, pero ¿qué pasa si no me creen? ¿Qué pasa si yo voy y les digo esto y creen que yo estoy inventando estas cosas? El Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Y el Señor le muestra que con esa vara él iba a hacer unas señales por las cuales el pueblo iba a creer. ¿Ok? Pero aún así, en el mismo Nuevo Testamento vemos manifestación milagrosa, cosas, hermanos, que no se puede explicar en términos humanos, que Dios permitió para, como dice nuestro hermano, atestiguar, para afirmar el mensaje que se estaba llevando a cabo, que se estaba validando. Entonces, creo que queda bastante abordado el tema de que una persona que en este tiempo diga que es un apóstol está utilizando un término equivocado. Yo digo, ¿acaso decir que es un obispo o un pastor o un misionero o un evangelista es un título menospreciable o algo por el estilo? ¿Por qué el querer inflar a las multitudes con este tipo de pensamientos y manipulación? Esto es terrible. Fíjese que el versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, y dice, por la voluntad de Dios. No es que él dijo, oye, yo como que entonces me voy a autoproclamar apóstol para ganar adeptos y ganar seguidores y tener renombre en mi sociedad. Como en un momento pensó un hombre llamado Simón el Mago. Digo, mira, ¿cuánto me vendes el poder que tienes tú con el Espíritu Santo? Ese don que tienes tú. Porque tú sabes, a mí me interesa hacer la obra de Dios. El pensamiento de este hombre no era ayudar a los necesitados. ¿Era qué cosa? Lucrarse. Era generar más ganancias. Este hombre vio los milagros de los apóstoles y dijo, no, si yo logro tener ese poder, ya resolví el negocio. Me gané el premio mayor. Le pegué al gordo, como dirían algunos en México, hermano Javier. Le pegué al gordo. Entonces, lo que observamos aquí es que Pablo no muestra de que si él es apóstol fue porque a él se le ocurrió una loca idea de decir, yo ahora quiero ser un apóstol de Jesús. No,
él dice allí en la Escritura, por la voluntad de Dios. Es decir, que Pablo había sido enviado y comisionado para este ministerio apostólico. Que consistía, hermano, no era en hacer turismo, no era que Pablo iba para allá y empezaba a solamente conocer y la gastronomía y la cultura. No, era porque había un propósito, era testificar acerca de Cristo, de su doctrina, de sus enseñanzas y predicar el evangelio primariamente ¿a quién? A los gentiles. ¿Ok? No significa que Pablo nunca habló a judíos, claro que sí, por supuesto. Que nunca le predicó a los judíos, claro que sí, pero su ministerio estaba enfocado principalmente a los gentiles. ¿Ok? El Señor que conoce los corazones, que conoce las vidas, que capacita, el Señor había escogido a Pablo con el propósito de que él fuera ese apóstol especialmente a los gentiles. Y eso nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Cuando el Señor le hace un llamamiento directamente al apóstol Pablo. Y vemos textos que en este caso lo confirman. Por ejemplo, Gálatas 1:1, Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice la Escritura, Pablo apóstol, y entre paréntesis dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por el Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Ok? Entonces, ¿quién autoproclama a los apóstoles en este tiempo? ¿Ellos mismos? La gente que le está siguiendo en la iglesia. Es bastante peligroso, hermano, este tema que se estaba mencionando, porque como le digo, esto se ha vuelto tan popular. Y también le hablo de apóstol mujeres. Hay apóstol mujeres también en estos tiempos, ¿no? Le digo, si usted investiga en internet, en muchos lugares. Entonces, esto es bastante paradójico con lo que tenemos en la Escritura. Romanos 1:1, empezando la carta, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ese era el propósito cuando Pablo estaba comenzando su ministerio. Y dice, por la voluntad de Dios, e introduce el nombre de un conocido joven cristiano que era su compañero de ministerio. Ahora bien, Timoteo era un muchacho de testimonio. Era un joven ejemplar. Lo vemos en la Escritura porque Pablo muchas veces se refiere a él como un joven que desde muy temprana edad había aprendido las Escrituras. Entonces cualquiera diría, bueno, si Timoteo se estaba perfilando para ser un sucesor en un sentido ministerial de Pablo, ¿por qué Pablo entonces nunca llama a Timoteo apóstol? ¿No se ha puesto a pensar eso? Si el tema del apóstol fuera una transferencia de legados, ¿por qué no utiliza ese término con Timoteo o con Epafras o con cualquier otro de sus compañeros de ministerio? No, dice la Escritura, y el hermano Timoteo. Está viendo los detalles, apenas en un solo versículo, y miren los detalles que estamos viendo. Y el hermano Timoteo. Que ya de por sí esto debería haber sido para Timoteo algo gratificante, ¿no? Que en sus cartas el apóstol Pablo se acordara de él. Si estuviéramos en estos tiempos y si fuera un Timoteo contemporáneo, diría, mira, pero ¿por qué no me pusiste ni siquiera pastor? ¿O por qué no me pusiste por lo menos amigo del apóstol? No, hermano Timoteo. Pero allí quedó, ¿verdad? Creo que hablar de Timoteo es mostrar de que hay personas que aunque jóvenes puedan mostrar madurez y compromiso con la obra del Señor. A veces creemos, ¿verdad? Quizás no, a veces que Timoteo, bueno, sí, era un muchacho, pero como los de la iglesia que tienen 40 años. No, Timoteo era literalmente un joven, aunque no se sabe la edad exacta, pero pudiésemos estar hablando de un muchacho de 17 años, 20 años. En el tiempo que estaba colaborando con Pablo. Entonces sí habían personas entregadas. Por algo no se equivoca el apóstol cuando dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Ok? Hay personas que a veces han llegado a una iglesia y cuando entran y ven al pastor, en este caso el hermano Henry, el hermano Enrique, que lo ven joven, entonces pensarán, ay, pero yo pensaba que iba a entrar, iba a haber un hermano ya canoso de 70 años, con 40 años de trayectoria. No necesariamente, hermanos.
Si el que está predicando en el púlpito es un hombre lleno del poder de Dios, es un hombre de Dios y Dios lo escogió con ese propósito, no tiene necesariamente que tener 40 años en el ministerio para que tenga que ser escuchado. Entonces era lo mismo. Pablo comisionaba a Timoteo para que fuera a enviar un mensaje, para que fuera a acomodar inclusive situaciones en una iglesia, y a veces lo querían ver con menosprecio, porque dirían, ¿qué hasta se vende este muchachito? Va a venir este muchachito a enseñarnos a nosotros. Pero ¿qué pasa? Que Pablo conocía el testimonio de Timoteo y que aunque joven, espiritualmente hablando, era más maduro en la fe que muchos otros adultos y muchos otros con tiempo ya en la iglesia. Vámonos entonces a la siguiente presentación, a la siguiente lámina. Seguimos, acuérdense que el enfoque es la preeminencia de Cristo declarada en el Evangelio. Y estamos pasando versículo a versículo. Versículo 2, hermana. Versículo 2. Gracia y paz. La gracia, como se usa aquí, es el favor inmerecido y espontáneo de Dios en acción. La benevolencia libremente otorgada en función, brindando salvación a pecadores cargados de culpa que buscan refugio en Él. La gracia trae paz. Esta última es tanto un estado, el de reconciliación con Dios, como una condición, la convicción interna de que todo está en bien, que está bien. La paz es la gran bendición de Cristo. Por medio de su sacrificio expiatorio otorga a la iglesia. Juan 14, 27. Y ella sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 7. Amén. Fíjese que el versículo 2, estamos en la carta a los Colosenses, capítulo 1, ahora versículo 2, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Ok? Por eso la carta se llama carta a los Colosenses. Manda una carta a la iglesia ubicada en Colosas. Y dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermano, usted a veces lee cómo Pablo se refiere a los cristianos en sus cartas y usted pareciera que en este momento se examina y dice, oye, pero esa carta como que nunca me lo hubiesen dirigido a mí. ¿Por qué razón? Porque Pablo dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Y es verdad, a veces nosotros como cristianos quizás no nos comportamos como debiéramos en muchos aspectos de nuestra vida. No viviéramos a la altura del conocimiento que tenemos en la fe y sentimos vergüenza. ¿Ok? Nos da pena. Es más, nos afecta que a lo mejor nosotros como cristianos nos encontremos en una situación en la que se ponga en riesgo o en peligro el testimonio. Porque dirían, mira, y eso que este es cristiano, o y este supuestamente no es un hijo de Dios y cosas por el estilo. Pero Pablo está mostrando allí, hermanos, una realidad, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Santos hermanos en el sentido de que usted cuando ha sido llamado por el Evangelio para su arrepentimiento y usted se convierte al Evangelio, usted, hermanos, ha sido salvo no solamente del pecado, sino del dominio del pecado. Y eso significa de que usted como cristiano puede ejercer con el poder de la palabra del Señor, con el poder de la oración y con la determinación que usted haga en servir al Señor con la devoción que se merece y en vivir una vida cristiana como el Señor la demanda. La carta del apóstol Pedro, en la primera carta, él dice, sino que aquel que os llamó es santo, sé pues también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y yo sé que usted, si hiciera una matemática, un cálculo, usted dice, pero es que parece que la matemática no está dando, parece que si me pesara en una balanza, quedo hallado falto. Pero hermano, el punto es que cuando usted está en el camino de la fe, usted está en un constante avance, en un constante progreso, porque acuérdese que la meta del cristiano es ¿qué cosa? Llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso requiere ¿qué cosa, hermano? Tiempo, es peregrinaje, es esfuerzo,
Y recuerda, hermano, que el esfuerzo Dios lo pone, la responsabilidad la pone en el hombre, la pone en el mismo cristiano. Mire, desde un principio, cuando el Señor le llama a Josué para que Josué fuera el que introdujera al pueblo de Israel a conquistar Canaán, ¿qué le dice el Señor en el capítulo 1 de Josué? Le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente en hacer y cumplir conforme a todo lo que está escrito. ¿Por qué le dice esfuérzate y sé valiente? Porque él tenía que poner de su parte. Creo que la mayoría de las ocasiones en las que a veces nosotros nos hallamos faltos es por falta de esfuerzo de todos nosotros, ¿ok? De determinación. Y cuando digo con esto es que no nos estamos nutriendo de la raíz que nos va a dar la fortaleza para esto, hermanos, que es la palabra del Señor, ¿ok? Y creo que la dedicación que más demos nosotros a la escritura, a la oración, son fundamentales para que su carácter cristiano busque ser más como Cristo, ¿ok? Para que usted tenga, como dice la escritura, los sentidos agudos, ¿ok? El discernimiento activado, para que se ejercite en la piedad, en la fe, y todos podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y dice también: y fieles hermanos en Cristo. Hermano, cuando dice que la escritura es fieles hermanos en Cristo, no significa de que usted como cristiano en algún momento no ha hecho lo que es indebido, porque todo lo hemos hecho. Pero dice, hermanos, fieles hermanos en Cristo, porque a pesar de los pecados, a pesar de las faltas, a pesar de la vergüenza que usted haya podido dejar en algún momento en el nombre para la fe o para el cristianismo, si usted ha creído verdaderamente en el Señor, usted, hermano, va a seguir avanzando en la fe. ¿Ok? Recuérdase que hubo muchos que negaron al Señor, y de una manera fuerte, así como lo hizo, por ejemplo, Pedro. Pero aún así, el Señor sabía que Pedro iba a cumplir un propósito, tenía una misión. Y por eso, a pesar de que Pedro le negó, usted ve cómo después este hombre se entregó con mayor devoción al Señor, hasta el final de sus días, dispuesto a entregar su vida por su Señor. Entonces, el cristiano falla, peca, pero hermano, cuando esa persona confiesa sus pecados, se arrepiente y empieza a andar en el camino que debe transitar, hermanos, mire, esa persona sigue avanzando, porque esto es un peregrinaje, ¿ok? Esto es una trayectoria hasta que el Señor nos llame a su presencia, hasta que el Señor venga, pero no es algo de desmoronarnos ni de echarnos a morir por cualquier situación. Pablo dice en la Escritura: abatidos, ¿no? Pero no destruidos. Derribados, pero no estamos terminados, no estamos acabados. O sea, la vida cristiana es una vida fuerte y difícil, pero con todo eso habla de fieles hermanos en Cristo. No solamente por el testimonio de Pablo, no solamente por el ministerio de Pablo. Pablo no estaba escribiendo fieles porque estaba recibiendo ofrendas de la iglesia a Colosas. Y dijo, bueno, voy a poner así porque si no van a seguir mandándome, no me van a mandar ofrendas. No, es porque él sabe que había un compromiso con el ministerio, con que se siguiera propagando el evangelio, no solo en Colosas, sino en todas partes del mundo. Hermano, una iglesia que no es fundamentada en la fe, en cualquier momento se desmorona. Es lamentable, muchas iglesias de repente usted las veía en un lugar, en un local, y pasado unos cuantos años ya la iglesia no existe. Y eso muchas veces pasa porque hay iglesias que se fundamentan solamente en emociones y no hay doctrina. Jesucristo no es la cabeza de esa iglesia. El pastor no se somete a las escrituras. Y todo esto hace que la iglesia decaiga en el transcurso del tiempo. Pero ahí dice: a los santos fieles en Cristo que están en Colosas, y dice: gracia y paz sean a vosotros. Tal como la hermana leyó, gracia y paz. Y de hecho el pastor, fíjense que hace varios domingos atrás, en una de sus enseñanzas, en uno de sus mensajes, tituló el mensaje como gracia y paz. Y me acuerdo que los pasó a todos por todas las cartas en el Nuevo Testamento que escribió el apóstol Pablo, ¿sí o no? Los que estuvieron ese día. Y usted ve que en todas las salutaciones, las introducciones que hace Pablo en sus cartas, siempre está el comentario gracia y paz.
Yo sé que cuando usted saluda a un hermano le dice, hermano, Dios le bendiga. Amén, no está mal, es un saludo cristiano. Y a veces le dice hasta Dios le bendiga a una persona inconversa. Y bueno, yo espero que esa bendición que usted le esté deseando no sea nada más una bendición material o física o de salud, sino de que el Señor derrame su misericordia para que venga el arrepentimiento. Esa es la mayor bendición que va a tener esa persona si no conoce a Cristo. Pero Pablo siempre decía a los cristianos, gracia y paz. Y el recordatorio de que no solamente fuimos salvos por gracia, sino de que necesitamos todos los días de esa gracia. Necesitamos recordarnos todos los días de esa gracia. A veces nos podemos autoexaminar y decimos, no somos merecedores, Señor, de tu gracia. No nos comportamos a la altura de tu gracia. Pero el Señor derrama, hermanos, su amor inagotable, ¿no? Donde el pecado, decía Pablo, abundó, sobreabundó la gracia. Sin embargo, no es esto un motivo para tomar la gracia como cosa barata. Y dice también, y paz. Y paz. Paz, como dice Filipenses 4:7, que sobrepasa todo entendimiento. No hablamos de paz como ausencia de crisis, como que no vamos a tener problemas en esta vida, como que están pasando 10,000 cosas y usted se hace de que no pasa nada. No, no, paz, porque el mayor de los problemas que usted tenía, que era estar enemistado con Dios, de que usted era enemigo de Dios, eso ya fue quebrantado, ya fue resuelto en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como una vez le dijeron los discípulos al Señor, Señor, ahí están unos predicando en tu nombre y ellos no han sido autorizados por eso. Y el Señor no les dice a ellos que les confronte, más bien dice, dejadlos, porque el que no es conmigo, contra mí es. O sea que si ellos están predicando la verdad y el evangelio, déjalos que sigan predicando. Es paradójico que alguien trate de predicar o presentar las buenas nuevas del Señor o cosas buenas acerca de Dios, pero él mismo es un enemigo de Dios. Y eso a veces pasa. Recuérdese que en el mundo tenemos muchos actores, muchas personas que se meten en papeles, en personajes, y a veces tienen apariencia de piedad. Y eso aún puede estar en la misma iglesia. Pero puede ser que la condición espiritual de esa persona todavía es en enemistad con Dios. Por eso es una gran bendición que usted reciba un saludo que diga gracia y paz. Por gracia fueron salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero fuimos salvos para buenas obras. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Guardará vuestros corazones, hermano, porque dentro de todas las calamidades que pasamos como cristianos, ese es uno de los aspectos de la vida cristiana que le permite a usted tener tranquilidad aún en los momentos más adversos. Mire, algo que sucede cuando muere un familiar, y más si es un familiar tan cercano como un papá, como mamá, como un hermano, evidentemente ese es uno de los dolores más duros que existe. Cualquiera que lo ha pasado lo puede afirmar. La gran diferencia es si sabemos a dónde fue esa persona. ¿Ok? Mi mamá murió relativamente joven y después de toda la cuestión del momento de tristeza, de dolor evidente, siempre reflexionaba en algo. A pesar de que se fue para mí, para mi percepción humana, muy joven, a muy temprana edad, pero yo sé que ella ahora está mejor. Hay una seguridad, convencido plenamente, está con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, como diría el apóstol Pablo. Entonces eso, hermano, le da a usted la tranquilidad de que aunque el dolor no deja de estar, usted sigue viviendo con eso, pero hermano, tiene el contentamiento, ella está mejor ahora. ¿Ok? Y eso solamente, esa paz solamente la da, hermano, a los que están en Cristo. Esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia que usted y yo tenemos cuando somos creyentes. Versículo 3, lo voy a leer antes de que la hermana pueda leer la próxima presentación. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Versículo 3. Siempre orando
En Hechos 1:14, aprendemos que los primeros creyentes, todos con una sola mente, se dedicaban continuamente a la oración. De hecho, la palabra griega allí se usa una y otra vez para enfatizar la naturaleza continua de la oración. Pablo subraya la importancia de colocar esta prioridad en la oración en Colosenses 4:2, cuando nos instruye a dedicarnos, la misma palabra griega, a la oración, velando en ella con acción de gracias. En Efesios 6:18, él dice: oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, manténganse siempre orando por todos los santos. Filipenses 4:6-7. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 5. Estén siempre gozosos, oren sin cesar. Amén. Fíjense que ahí dice, y leímos, siempre orando por vosotros. ¿Mentía el apóstol Pablo? En ninguna manera. Lo que pasa es que cuando dice siempre orando por vosotros, no significa de que el apóstol estaba orando 24 horas los 7 días a la semana por ellos, pero sí mantenía en mente a los creyentes indistintamente de donde se encontraran. ¿Ok? Él podía estar un día, por ejemplo, en Corinto, y él también estaba orando por los hermanos que estaban en otras regiones. Entonces, lo interesante en la teología que muestra el apóstol Pablo es que el tema de la oración siempre está presente en sus cartas. Por eso usted siempre en la escritura ve una armonía bíblica, una consecuencia. No es como que, bueno, este tema se tocó aquí en este libro y después no se ve más en toda la escritura. El tema de la oración es algo tan importante que ahí dice el versículo 3, siempre orando por vosotros. Y allí acabamos de leer, estamos hablando que si usted se pasa por cualquiera de las otras cartas que el apóstol ha escrito, como la carta a los Efesios, como la carta a los Filipenses, como la primera carta a los Tesalonicenses, ve siempre el mismo enfoque, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Oren sin cesar. ¿Ok? Manténgase siempre orando por todos los santos. Entonces, eso, hermano, muestra el deseo, no solamente del apóstol, de que una obra avance, sino que sabemos que es el deseo directamente de nuestro Señor Jesucristo, porque en la oración hay poder. Cuando hay necesidad en la iglesia, cuando hay algún problema, ¿qué es lo primero que le viene a usted a la mente? En ese momento hay que orar por esa situación. Y yo sé, y lamentablemente nos pasa, que a veces tratamos de resolver la situación con nuestro esfuerzo. Digo, bueno, voy a resolver esto de esta manera porque ya yo sé que puedo hacer aquí, o tengo este dinero ahorrado y yo sé que puedo cubrir esto. Y la realidad es que muchas veces no ponemos al Señor presente en la situación. Damos 3 pasos y después es que decimos, bueno, ahora sí voy a orar. Cuando debería ser todo lo contrario, poniendo siempre en oración cada una de las cosas que hacemos. Hermano, y debe ser tan natural que cuando usted lo hace con frecuencia, va a llegar un momento en que se va a hacer un hábito y que no hay nadie que tenga que estar diciéndole o repitiéndole las cosas, porque ya a usted le va a salir de forma natural. Cosas tan básicas como el agradecer a Dios por los alimentos. Mire, lo hacemos aquí el domingo en la iglesia cada vez que vamos a orar, ¿sí o no? Ahora bien, no significa de que es solamente en la iglesia donde se ora por los alimentos. Usted debería de tener eso presente en todos los días de su vida. Porque ¿sabe qué pasa? En el mundo la gente dice, me estoy comiendo esto gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo, a mi dedicación, me lo merezco porque bueno, me quemé las pestañas y ahora tengo esta carrera y me puedo dar estos lujos. Así piensa muchas veces el mundo. Mientras que el que teme al Señor y conoce la Escritura dice, Señor, gracias por estos alimentos, porque sé que en muchas partes del mundo hay gente que no tiene algo que comer y en tu misericordia tú me has permitido estar en este momento alimentando. Algo tan básico, hermanos.
Inclusive hacerlo en un restaurante no es porque usted lo haga porque, bueno, para que la gente me vea y diga que es espiritual. No, no, hágalo porque usted si está acostumbrado a eso, hágalo. Que muchas veces va a haber alguien desconocido que le va a decir, oye, tenía tiempo que no veía a alguien orando, o como dirían algunos, rezando por los alimentos. Y uno le diría allí, bueno, es necesario, Dios es quien da la fuerza, Dios es quien provee, Dios es quien da la salud. Hay que agradecerle al Señor en todo. Porque cuando las cosas van bien, amén, gloria a Dios, estamos felices. Pero no debemos buscar a Dios solamente en los tiempos de problemas, hermanos, en los tiempos de dificultad. Yo sé que Dios permite a veces esas aflicciones precisamente para que nos acerquemos al Señor. Pero no debemos esperar que pase un momento duro en su vida para que comencemos a considerar de que Dios debe estar presente en nuestro día a día y en especial en las oraciones. Como lo he dicho en otros mensajes, hermano, si un hermano en la iglesia pone una petición de oración, hermano, está pasando por esto, le pido la oración. Si usted dice o escribe, hermano, voy a estar orando, por favor hágalo. No mienta delante del Señor ni de los hombres, hágalo. Y si puede, hágalo en el mismo instante que está escribiendo para que no se lo olvide. A veces se le puede pasar a alguien, pero es bueno de que usted tenga la promesa, ¿no? Como dice la Escritura, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Si lo va a hacer, ore. Para que así usted no quede mal y de paso la persona sepa de que se está orando por su respectiva situación. Entonces, siempre orando por todos. Ya vamos a ver la última presentación. El versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos sus santos, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Qué nos dice el punto del versículo 4? La palabra clave, recuérdense que estamos estudiando una palabra clave o frase clave en cada uno de los versículos. Esta es Cristo Jesús. Puede leerlo, hermano. Cristo Jesús, este glorioso Mesías, se había manifestado en la persona de Jesús, el hombre de Nazaret, el hijo de María, el carpintero e hijo de un carpintero. Mateo 13:55 y Marcos 6:13. Aquel que había caminado como un mero hombre, según apreciación del pueblo, por los caminos polvorientos de Palestina, el que se había sentado con publicanos y pecadores, el que había alimentado multitudes, el que había muerto en la cruz. Este no era un mero hombre, sino el Cristo de Dios. Amén. Muchas veces leemos, como vimos al principio, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo. Y en este momento del versículo dice el apóstol Pablo, Cristo Jesús. Evidentemente se está refiriendo también al Hijo de Dios. Pero hay un aspecto interesante y era mostrar de que Cristo, el Mesías, el ungido, aquel que el pueblo judío, aunque veladamente estaba esperando, aquel que había de venir, se manifestó en uno que parecía un hombre común y corriente. Porque como le digo, usted de repente busca un cuadro de Jesús, ¿y cómo le van a poner a ese Jesús? Siempre con un rostro angelical, normalmente rubio, con ojos azules, y los demás apóstoles con un aspecto un poquito más normal. Entonces, claro, yo sé que hay vamos a decir, una ética de que, bueno, es el Hijo de Dios, ¿cómo no lo vamos a poner, no lo vamos a exaltar delante de los hombres? Pero, ¿cómo se refería el pueblo judío de la época cuando veían al Señor Jesús? Mire, con decirle, hermano, la Escritura a veces deja referencias físicas de las personas. Muchas veces los vemos en mujeres, se habla muy bien de Sara, de Rebeca, ¿verdad? De Raquel, de Esther. También se habla de los hombres. Se dice en la Escritura que David era un muchacho rubio, apuesto. Se habla del hijo de David, Absalón. Y de Absalón se habla de que desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, dice, no había ningún defecto en él. O sea que las mujeres pueden decir, oh, me lo puedo imaginar. Entonces, el tema es que de Jesús no se dice eso. En Marcos 6:3 dicen los hombres del Señor, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas?
y se escandalizaban de él. ¿Ok? Porque el Señor Jesús parecía un judío común y corriente. Tanto así que cuando fue Judas a entregarlo, le dice a los soldados: al que yo me acercare y besare, ese es. Imagínense usted. Ese hombre, como dice lo que leímos, que caminaba por las tierras de Palestina, que se sentó con publicanos, con pecadores, que había alimentado a las multitudes, ese que fue puesto en una cruz como si hubiese sido un criminal, como si hubiese sido otro malhechor más, ese no era un hombre común y corriente, era el Cristo de Dios, el enviado de Dios, el ungido de Dios para salvar a los hombres de sus pecados. Hermano, no era poca cosa, no era cualquier cosa. No era un profeta más, como algunos dicen. No era un iluminado, como dicen algunos. No era un buen maestro nada más, como dicen algunos. No era un hombre que se identificó o que se exaltó más que otros, como dicen algunos. Era el ungido de Dios. Por eso allí dice Cristo Jesús. Son aspectos y pequeños detalles, hermanos, que a veces leemos la Escritura y que tiene un buen sentido de referencia para estudiar, ¿ok? Entonces, bueno, hermanos, ya estamos en la hora. Probablemente usted va a ver que nos va a llevar unos cuantos domingos a estudiar esta carta, pero si lo hacemos de esta manera, usted va a aprender, ¿sabe? Cada versículo en el que pasemos, usted va a agarrar allí de lo poco que dice la Escritura, ¿no? De sumergirse, de escarbar, de cavar hondo. Eso es escudriñar la Escritura. Cuando dice la Escritura escudriñar es eso, es que usted está allí como una pala sacando y sacando para recoger lo precioso que está allí a la mayor profundidad de la tierra, ¿ok? Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día y por este segundo domingo en el estudio de la carta a los Colosenses. Permite, Señor, que en tu infinita bondad y misericordia podamos seguir los próximos domingos, Señor, estudiando tu santa palabra, Señor, para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez espiritual. Gracias te damos, Señor, y recibe toda la oración y la honra por los siglos de los siglos. Amén.